Dinero, trabajo, familia y amor. ¿Cómo se encuentran estos 4 temas en este momento y hacia dónde se va a dirigir el destino de cada uno de estos asuntos tan importantes para nosotros, mi querido Sagi? Quédate al final de esta lectura. Recuerda que es una lectura general que nos va a hablar de estos aspectos. Espero que lo que aquí canalicemos para ti sea una bendición para tu vida, pero si algo no te resuena, recuerda que no te lo debes de quedar, suéltalo. Esta es una lectura general que va para todos aquellos que están bajo el signo ascendente, lunar o solar de Sagitario. Si algo no te resuena, solamente no pienses en ello, suéltalo. Si algo te hace sentido, quieres que se materialice como una bendición, por favor escribe aquí abajo: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera materializas las energías y nos ayudas también a crecer y a llegar a más personas. Mi querido Sagitario, en lo que volteo tus cartas, te recuerdo que no importa cuando estés escuchando este video, cuando lo hayamos publicado, estas lecturas no tienen fecha de caducidad. Cuando el algoritmo lo presentó en tu feed de YouTube, es cuando estabas destinado a escuchar este mensaje. ¿Estás listo? Vamos a empezar, mi queridísimo Sagitario. ¿Cómo te veo en temas de dinero? Bueno, has estado un poco, en este momento te veo que estás gastando demasiado, estás tú solito estás como saboteando esos ahorros que querías hacer. Tú empezaste el año con muchísimo impulso, con muchísimas ganas de invertir en algo correcto, en algo bueno, en algo, no sé, hablo invertir en ti, puede ser, ¿no? En tu salud, en ir al doctor, en hacerte esos estudios, invertir en tu familia, en comprarle, no sé, en mandar a la escuela o a clases nuevas a tus hijos. Querías invertirlo en algo provechoso, pero te veo en este momento que has estado batallando para lograrlo. Te estás saboteando porque estás gastando en cositas como innecesarias. Te veo por ahí, no necesariamente invirtiendo como tú esperabas, o manejando tus finanzas de manera que tú tenías planeado a principio de año. Así que sigue luchando. Aquí te veo como trabajando duro para obtener mayores ingresos, y esto no es nada nuevo. Esta energía de esta lectura o de esta tirada la siento como pues que a todos nos puede funcionar y que puede pues realmente identificarse con cualquiera, puesto que pues de pronto los precios, la situación de recesión en el mundo pues a todos nos afecta. De pronto los precios están cambiando constantemente porque el mercado se está moviendo, y te veo batallando y te sientes además solo. Esto puede estar como muy general. Todavía vamos a pedir una carta más para clarificar el destino de las finanzas de Sagitario. Vamos a ver si hay buenas noticias, Sagi. Vamos a ver. Dime por favor cuál es el destino a corto plazo, o un consejo, dame un consejo para las finanzas de Sagitario. Mira, el mundo. No te preocupes, mi querido Sagitario, esta carta nos da 2 mensajes a la vez. Todo va a estar bien. Tú tienes todo para lograr que tus finanzas se equilibren. Tienes la sabiduría, tienes el conocimiento, trabajas duro y también eres una persona como bendecida por el universo. Vas a estar bien. Lo que te haga falta va a estar para ti. Sin embargo, este segundo mensaje que nos da el tarot es: guarda, ahorra, no gastes, no inviertas. Bueno, puedes invertir en alguna herramienta de finanzas que te dé algún tipo de rendimiento, pero guarda, no gastes, no compres, no hagas gastos innecesarios. Este es el mensaje para tus finanzas. Ahora vamos a ver en el tema del trabajo cómo te veo, mi queridísimo Sagitario. En el trabajo, han empezado un nuevo proyecto, adquirieron un nuevo cliente, o ha llegado un nuevo proyecto a la empresa, al negocio, a la escuela. No sé, aplícalo para donde tú estás, pero es en donde tú te desarrolles profesionalmente. Ha llegado una nueva oportunidad que te va, o sientes que los va a alcanzar a llegar a sus metas y a conseguir los sueños profesionales que tienes.
Y además esto les va a traer, no solamente te va a ayudar a ti a desarrollarte como deseas en la parte profesional, sino que también les va a traer ganancias a ti, a tu negocio o a la empresa en la que tú trabajas. Pero esto viene a través de ti y para ti. Es decir, si eres colaborador, si eres empleado, de todos modos esta bendición llega por medio de ti, para ti, la vas a aprovechar tú. Y si hay terceros o segundos que se ven beneficiados, enhorabuena. Felicidades, mi queridísimo Sagitario. Ahora vamos a ver en el tema familiar cómo te veo en general. Bueno, en la familia habías estado como luchando y confiando mucho en que tú podías ser la persona en la que se pudieran apoyar. Estamos hablando de tu familia nuclear o tus parientes. Tú has tratado de ser un apoyo para todas las personas que están a tu alrededor. Enhorabuena. Sin embargo, de pronto algo del pasado se atora y podrías sentirte en este momento un poquito melancólico. De pronto como que tus miedos de errores del pasado, de situaciones que te han lastimado en el pasado, se sienten como muy a flor de piel. Te sientes un poco melancólico, te sientes incluso dudoso por las situaciones que se han presentado con anterioridad y estás viendo constantemente en el pasado. El consejo que nos da el ermitaño es: no te quedes ahí, porque esto alentiza todo el progreso o alenta todo el progreso de las bendiciones que puedan venir o las detiene. Si tú te quedas ahí es como estancarte en el tiempo. El agua fluye. Si de pronto tú te volteas y quieres como estar necesariamente en el pasado, simplemente detienes el flujo de las bendiciones. Sal de ahí. Si esta es una revisión del pasado, úsalo para tu mayor bien, para tomar impulso y avanza, no te quedes atrás, mi querido Sagitario. La buena noticia es que vienen bendiciones también financieras y bendiciones de abundancia material y abundancia emocional en los vínculos que tienes con tus parientes y relaciones familiares. Enhorabuena, mi queridísimo Sagitario. Ahora, en el amor romántico, puede también tratarse de hijos, la lectura de la familia. Ahora, en el amor romántico, ¿cómo te veo? Habías estado muy equilibrado, habían estado como en una relación bien cimentada, habías llevado la fiesta en paz un rato, pero de pronto tú, mi querido Sagitario, regresas a tus andadas, regresas a hacerte loco, regresas a no tener un control sobre ti, sobre tus situaciones problema, sobre las áreas que sabes que debes trabajar día a día y no quitar el dedo de enfrente o de encima. Debilidades que tú ya tenías en el pasado inmediato, bien claro que debes estar como trabajando constantemente en eso. Te había estado yendo muy bien y de pronto te descuidas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que le gusta, eres como muy ojo alegre, que le gustan las mujeres o los hombres que no son de tu relación, las personas ajenas a ti, de pronto habías estado trabajando mucho en eso para tener un equilibrio con tu pareja y habían estado muy bien. Sin embargo, has dado rienda suelta o te has estado descuidando de todo aquello que sea para ti un tema a trabajar para tu mejora. Puede ser algún tema de adicción, algún tema de fiesta, algún tema de mentir. Te has estado descuidando, dejaste de trabajar en eso y eso está afectando a tu pareja. Pero mira, esta carta de la afectación o esta carta donde veo el daño es un 10 de espadas. Aquí no hay personas, no hay terceras personas que estén poniéndote el pie, no hay terceras personas que te estén traicionando, no hay ni segundas personas, no hay alguien más. Aquí la víctima y el que se sabotea eres tú solo, mi querido Sagitario. ¿En qué estás fallando? ¿A qué le estás dando rienda suelta? En el tema de pareja, te veo que tú solito estás saboteando tu relación porque has perdido tu templanza, has perdido tu equilibrio y has dejado que tus bajas pasiones, que tus áreas de oportunidad, como que te sentiste muy, muy tranquilo, muy seguro de que podías estar bajo control y no. Claramente tú tienes que cuidar todos los días y cada día de tu vida la energía con la que te manejas, porque si no te rebasa. Busca ayuda, mi querido Sagitario. Si no estás en conexión, esta situación, si no tienes una pareja, esta situación también te está alejando de encontrar a tu pareja especial, a tu pareja ideal o de encontrar el amor. Así que te veo que tú solito te estás saboteando, mi querido Sagi, y es importante
que dejes de hacerte loco con lo que tú debes de trabajar en ti. La carta del oráculo del destino que te corresponde para esta semana es Saturno. Saturno es un dios o es un planeta que representa la soledad, la sabiduría de una persona que se ha retraído, que tiene la capacidad, es como muy como el ermitaño del tarot Rider. Es como una persona capaz de abstraerse de la realidad para filosofar, para trabajar en él, para obtener su crecimiento espiritual a través de recluirse, de alejarse del mundo, tomarse su tiempo y meditar. Esta carta te invita a conectar con tu energía a través de la meditación, a través de preguntarte, consultar o cuestionar cada acción antes de actuar. Medita, piensa lo que vas a hacer, piensa las razones, piensa en los motivos, no actúes por impulso, tómate tu tiempo para decidir y los próximos días se van a mover las energías de la manera más adecuada para ti si conectas con la energía del dios Saturno. Mi querido Sagitario, gracias por tu confianza, gracias por acompañarme, te deseo un maravilloso día. Gracias por tu suscripción y por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti. Te quiero mucho, nos vemos muy, pero muy, muy pronto. Namaste.